Bienvenidos a una edición especial de nuestra serie Con el Lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar, asesora de Benebrite Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas. Y está junto a mí, como siempre, mi querido colega y nuestro director para América Latina, Eduardo Con. El 18 de julio se cumplirán 30 años del atentado terrorista contra la Mutual Judía AMIA en Buenos Aires, Argentina. El atentado a la AMIA fue el peor atentado terrorista en la historia de Latinoamérica. 85 personas perdieron su vida y cientos resultaron heridas. Las pruebas en contra del régimen de Irán en el planeamiento y la ejecución de este terrible atentado a través del grupo terrorista chiita libanés Hezbollah son innumerables. Y sin embargo, hasta hoy no se ha hecho justicia y solo actores secundarios han sido llevados ante los tribunales argentinos. Benebrite Internacional ha seguido esta causa desde el primer día y cada año renovamos nuestro pedido no solo de memoria, sino de justicia. 30 años sin justicia es demasiado tiempo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Daniel Pomeranz, el director ejecutivo de AMIA, que es además un sobreviviente de este terrible atentado. Daniel, es un gran gusto tenerte con nosotros hoy. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Daniel, te agradecemos enormemente que hayas aceptado esta invitación porque tu testimonio como sobreviviente y testigo a 30 años del hecho es crucial y queremos que luego de 3 décadas lo conozca la gente que nos sigue, tanto en Estados Unidos, en Israel, como en Latinoamérica y otras partes del mundo. Voy a empezar con la primera pregunta. Daniel, para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar tu experiencia personal como sobreviviente del atentado, ¿nos podrías contar dónde estabas ese 18 de julio de 1994 y cómo viviste entonces y en los días inmediatos posteriores el horror de esa atrocidad? Sí, por supuesto, Eduardo. Yo el 18 de julio de 1994 era un lunes, era un día de vacaciones de invierno en el hemisferio sur, y era el día posterior a la final del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, con lo que significa el fútbol en nuestro país. Evidentemente, esa mañana el tema, y desde muy temprano, yo había llegado muy, muy temprano, a las 8 y algo, ya estaba en la oficina. Eh, Obviamente que el tema era la final de fútbol y acompañar el primer café de la mañana con algunas observaciones con colegas y con compañeros de trabajo. Eh, estaba en mi oficina, estaba en una oficina que habíamos remodelado hacía muy poco tiempo, se había remodelado todo ese piso. eh, y entonces estamos como habituándome a los nuevos espacios. Lo cierto es que esa mañana, alrededor de las 9 y algo, habrá sido 9:15, 9:20, un colega que en ese momento dirigía el área de recursos humanos me contacta porque quiere tener una reunión conmigo. Yo intento de alguna manera dejar esa reunión para otro momento. Era vacaciones de invierno, era de mañana, el tema decía era el Mundial de Fútbol y entonces ¿para qué empezar a las 9 de la mañana de un primer día de la semana con temas álgidos de trabajo? Lo cierto es que me insiste una persona mayor que yo, el respeto bueno, a su insistencia, y le digo que me iba a acercar yo a su oficina para tener la oportunidad de liberarme cuando yo quisiera, porque si él venía y se sentaba en mi oficina, no iba a tener la posibilidad de decidir cuándo termine la reunión. Y así fue, me acerco a su oficina y sostengo una conversación de parado, no llego a sentarme. Él me consulta, la verdad no recuerdo los temas sobre los cuales me consultó, pero sí recuerdo la escena. Habrán sido temas triviales, en particular triviales en relación a lo que sucedió pocos minutos más tarde, ¿no? Estábamos parados los dos, él me hace una consulta, yo le respondo y se produce un diálogo. eh, y en un momento determinado de la conversación, yo le digo que, bueno, me voy a mi oficina para retomar mis tareas y él me retiene y me vuelve a hacer una pregunta y yo le vuelvo a contestar, yo amago con irme, él me retiene y ese devenir de preguntas y de intentos de zafarme y de volver y continuar la conversación se produce
el atentado. Lo primero, bueno, las sensaciones en ese momento afectaron todos los sentidos, es decir, casi trastabillamos, recuerdo que yo lo sostengo, él como que se está por caer y yo lo sostengo, un olor muy profundo, muy especial, que luego se verificó que tenía que ver con el explosivo que se usó, una nube de polvo que impedía verlo a él, que lo tenía al lado, y los gritos que empezaban a escucharse casi inmediatamente, ¿no? Esos gritos eran de diferente origen, alguien pidiendo un auxilio, alguien gritando por un familiar que estaba en ese momento en el edificio, y otra persona diciendo o invitando a ir hacia el fondo de ese segundo piso del viejo edificio de Pasteur donde estábamos, porque ahí había una pequeña terraza, una pequeña, sí, una terraza, un lugar al aire libre, muy, muy chico, y entonces un poco a tientas llegamos a ese lugar y ahí es donde nos concentramos, muy pocas personas que estábamos en ese momento ahí. Lo primero que hago es treparme, trato de treparme para intentar eh, discernir qué es lo que había sucedido. Y obviamente veo de atrás las mismas escenas que una y otra vez en estos 30 años han circulado, esas escenas que son desde adelante, ese edificio desplomado. Yo la veo de atrás y ahí me doy cuenta de que estamos enseguida, no estamos frente a un hecho fortuito, producto del azar, no sé, algún escape de gas o alguna situación de esa naturaleza, sino que estamos frente a un hecho que había sido producto de la mano de quien lo había cometido. Eh, la compulsión inmediata fue salir de ese lugar, empiezo a saltar de terraza en terraza y termino saliendo por una calle lateral, por el edificio de una calle lateral. Cuando salgo, lo primero que hago es pegar la vuelta a la manzana y me pongo enfrente del edificio y ahí veo esas escenas, esas imágenes que mencionaba recién. Me encuentro con quien en ese momento era el presidente de AMIA. Estaba en una reunión con el entonces tesorero, muy cerca, a pocas cuadras de ahí, porque el ex tesorero en ese momento tenía sus oficinas a 3 cuadras de la sede del AMI y estaban reunidos, con lo cual al escuchar la explosión, el ruido, se acercaron en forma inmediata y ya estaban ahí. Bueno, y ahí percibo el horror que tantas veces hemos comentado, ¿no? Y eso sobre lo que tanto se ha hablado en estos 30 años. Eh, sí, yo te he escuchado este, contar esa primera impresión. Cuando percibís ese horror, además, empiezan a pasar los días y, como yo te decía, tu sensación que queda, visto a 30 años, es, bueno, me tocó a mí ese segundo piso, me tocó sobrevivir, eh, pero en esos primeros días sentías algo diferente a cómo después razonando y, bueno, pasando los años, o la desesperación por la ayuda no te permitió pensar mucho esas primeras 48 horas. No, se produce una sucesión de imágenes que me aparecen cuando recuerdo esos primeros días, ¿no? Por supuesto, la primera imagen es la que me refleja el espejo, ¿no? Del traje totalmente con jirones, porque en ese momento Claro. la lluvia de vidrios me produce toda una cantidad de tajos en me dicen que tenía sangre en algunos lados, entonces me invitan a hacer algunas curaciones en el hospital de clínicas, que terminó siendo el hospital de Ujú. referencia de la mayor cantidad de víctimas, donde me producen algunas suturaciones, bueno, un tratamiento. Afortunadamente mis lesiones no eran de gravedad. Eh, Voy a mi casa, bueno, por supuesto la primera compulsión es llamar a quien era en ese momento mi esposa, se entera por mí porque estaba durmiendo. El segundo llamado es a mis padres y mis padres ya habían salido al escuchar eso, una noticia en la radio, salieron inmediatamente, los espero. En fin, esa sucesión de imágenes, ¿no? El encuentro con ellos, luego ir al hospital de clínicas, luego ir a mi casa, me insisten en que vaya a mi casa.
Eh, Me acuesto, vienen algunos familiares, y a las 4 o 5 horas la imposibilidad de seguir en ese lugar. Digo, ¿qué hago acá? Entonces me dirijo a lo que termina siendo durante varios años la sede transitoria de AMIA, en un edificio que estaba a pocas calles de Pasteur, que es la calle donde está la sede de la AMIA. Eh, Recuerdo que estoy de noche ahí, reuniones, bueno, las familiares que reclamaban por sus seres queridos y no habían aparecido y estaban indagando sobre su paradero, eh, lleno de familiares parados, hablando en sillones. Estamos hablando de medianoche. Bueno, eso terminó siendo una circunstancia que duró casi una semana, hasta que se encontró el último de los cuerpos. Eh, justamente. la mañana siguiente, estar muy temprano, no sé para qué, no, no había una razón para estar temprano o ir a la noche. Probablemente años después y elaborándolo con diferentes perspectivas, la pulsión inicial fue de la hiperactividad. Esta es la respuesta, ¿no? Uno puede Claro, encontrar respuestas muy poéticas, entendible. eso, frente al horror, la actividad, pero probablemente uno necesitaba lidiar de alguna manera con todo eso que había sucedido, y estar en movimiento, bueno, de alguna manera genera la imposibilidad de la reflexión. Uno pone en juego la acción y eso genera que adormecer un poco la reflexión. Esa reflexión tal vez vino un poquito más tarde. Por Entonces, supuesto, a tu muy entendible. pregunta o a tu interés, esos días posteriores los recuerdo como hiperactivos, una hiperactividad que no estaba direccionada específicamente a un fin concreto. Por supuesto que luego vino la necesidad casi inmediatamente de poner en pie las tareas que la AMIA venía realizando, ¿no? El área de sepelios, que es un área central. La AMIA se crea, es una institución que, bueno, muchos la conocen, tiene programas sociales vinculados con personas mayores, educativos, culturales, orientados a la juventud. Pero en el año 1894, cuando se crea, el tema central tenía que ver con el, Con el con el ciclo sepelio, de vida judío y en particular con el cementerio. El 100% de las personas que trabajaban en el área de sepelio fallecieron esa mañana. Entonces fue justamente. necesario, y había familias que venían por sus seres queridos que habían fallecido, fue Claro, necesario recomponer desde cero la tarea en forma integral. Entonces, efectivamente hubo la necesidad de concentrarse en la reinstalación de los programas y de las tareas que había llevado adelante, porque había destinatarios que lo estaban esperando. Pero en términos de una comprensión personal, mi, mi pensamiento alrededor de eso tiene más que ver con una respuesta vinculada con la acción, y de esa manera, bueno, generar un adormecimiento del proceso del horror, ¿no? Esto me parece que por ese lado. sí, es una respuesta muy humana, sin duda. Adriana sigue preguntando. Sí, Daniel, yo escuchándote pienso que esa hiperactividad seguramente tuvo que ver con tu necesidad de sentir que estabas haciendo algo, ¿no? Y fue seguramente tu forma de lidiar. Yo quería preguntarte, se habla mucho de las víctimas y de los familiares, y creo que se habla poco de los sobrevivientes porque, y me imagino que como la tuya, la de todos los sobrevivientes, la vida de todos cambió mucho, ¿no? Desde el atentado. Yo quería preguntarte cuánto te marcó en la vida haber pasado por esto y qué significa para vos haber podido dirigir la organización los últimos 22 años. Em, bueno, son como muchas preguntas en una, ¿no? Perdón, sí. Los, el, el atentado a la AMIA tuvo como consecuencia 85 víctimas fatales, 85 personas asesinadas, más de 300, de las cuales 2/3 partes, eh, bueno, de alguna manera dejaron testimonio, generaron visibilización, tuvieron interés en contar sus historias, fueron llamados como testigos en procesos judiciales, bueno, todo un abanico de circunstancias que develó
el carácter de víctima sobreviviente, pero el concepto de víctima sobreviviente estuvo como durante mucho tiempo fuera de foco, fuera de foco. Hay muchas personas que no pudieron rehacer su vida, que el dolor los quebró, que tuvieron secuelas, algunas físicas, sobre las cuales tuvieron que, hasta el día de hoy, eh, lidiar con eso, o secuelas psicológicas de todo tipo, incapacidad de volver a su tarea normal, a generar su sustento. Bueno, hay todo un conjunto de situaciones vinculados con las víctimas sobrevivientes. Nosotros hace unos años, no muchos, la verdad no muchos, eh, no podría precisar exactamente, pero habrá sido hace 7, 8 años, empezamos a focalizar en las víctimas sobrevivientes. Hoy tenemos un sitio que aloja testimonios de víctimas sobrevivientes. Lamentablemente, las víctimas sobrevivientes, después de 30 años, hay muchos que han fallecido. Claro, Y entonces, la sumatoria de los testimonios de sobrevivientes permite reconstruir secuencias. Por ejemplo, en ese segundo piso, en la caja, había una chica que estaba con y la encuentro luego en esa terraza a la cual me refería antes, una chica con un bebé, una chica muy, muy jovencita con un bebé. Era la mamá, una mamá muy joven con un bebé, que logra sobrevivir. Nada se sabe de ella, pero al chequear los testimonios, luego se reconstruye de que esa chica sale de ahí, lo que sucedió después, y ella hoy vive en Israel y se entera de esto al ver los testimonios. Entonces se reconstruye el lineamiento de algunas personas bueno, que supimos que estaban en un lugar y luego no supimos. Las Naciones Unidas estableció el Día de Recordación de las Víctimas Sobrevivientes más o menos por la misma época. Es decir, el concepto de víctima sobreviviente es un concepto que no, que ha estado en las sombras durante mucho tiempo, y que fue nuestro interés volverlo bueno, a ponerle luz a esa situación, a esas historias, a ese drama. En mi caso particular, como de cada una de las personas que estaban esa mañana allí y que pueden contarlo con posterioridad, fue un hito, ¿no? Cuando uno recorre, bueno, tal día recuerdo que mi padre me dijo tal cosa, tal otro día me recibí, tal otro día me casé. Recuerdo el día que falleció mi abuelo porque me dejó una enseñanza. Bueno, el atentado de la AMIA en mi vida personal es uno de esos hitos, de esos pocos hitos que a través de su recorrido permite reconstruir la historia personal. ¿De qué manera? Bueno, tal vez no de una manera evidente, me generó toda una indagación personal, los años posteriores. Tomé decisiones a partir. Uno tendería a pensar bueno, que es muy subjetivo asociar cambios en la vida de uno por un hecho en particular, pero yo estoy convencido de que si no fue una razón, fue un catalizador, por lo menos, en mi caso, de una cantidad de decisiones que tuvieron que ver con cuestiones personales, que tuvieron que ver con decisiones personales de vida. Bueno, me separo años después o no mucho tiempo después. Decido reorientar mi carrera profesional, decido estudiando, volviendo a estudiar. Bueno, en fin, toda una cantidad de cuestiones que tienen que ver con mi trayecto personal y que significó de alguna manera bueno, un disparador, ¿no? Para que ese que era se transforme en alguien diferente. Daniel, gracias por contarnos esto. Y te quería preguntar, ¿se crearon grupos entre los sobrevivientes para que puedan hablar de lo que pasó y cómo los afectó? ¿O no ocurrió esto? No, no, hubo un dispositivo que se generó muy poco, enseguida después del atentado, gracias al apoyo de la oficina local del Joint, un dispositivo psicológico que digamos, donde había la posibilidad de tener una ayuda, etcétera. Algunas personas lo utilizaron en ese momento, duró unos años, no fue desarticulado inmediatamente. Y luego hubo grupos de afinidad, es decir, en mi claro. caso con aquellos que siguieron trabajando en AMIA. Muchas personas, varias decenas de personas luego del atentado decidieron dejar de trabajar en la institución ante la imposibilidad
temores o imposibilidad de enfrentarse a la situación que significaba volver en las condiciones en las cuales había que volver. Bueno, motivos diversos. Pero bueno, hubo grupos de afinidad, ¿no? No es que hubo un grupo organizado de sobrevivientes, ¿sí? Las afinidades tenían que ver con lo personal o con lo experiencial, pero no un grupo, digamos, orgánico que integra a todos los sobrevivientes que son de diferente naturaleza, ¿no? Estaba el vecino que vivía enfrente o a los costados, estaba el comerciante que estaba lo mismo que con las víctimas fatales, es decir, estaba el que circunstancialmente pasaba por la cuadra, estaba, bueno, es una sumatoria de circunstancias. Estaba el que no tenía que estar ese día y ese día pasó, estaba el que tenía una reunión y llegó tarde. eh, El que llevó el café, ¿no? A algunas personas ese día, sí. Es, Ujú. eh, Sí, sí, está lleno de historias que se cruzaron esa mañana Sí, sin duda. y bueno, y que el horror unió de alguna manera, ¿no? Gracias, Daniel. Muy interesante ver cómo cada uno tuvo un recorrido diferente con respecto a la relación con la AMIA, vos convirtiéndote en el director ejecutivo y algunas personas decidiendo no tener ya ningún vínculo. Eh, pero bueno, gracias por compartirnos ese valioso testimonio, Eduardo. Luego del atentado, en estos 30 años, lógicamente la AMIA pasó por un proceso largo de reconstrucción desde todo punto de vista. Edilicia ni que hablar, ya que existe la nueva AMIA con todo su edificio, e institucional. Si mirás hacia atrás, estarías no solo personalmente, sino institucionalmente satisfecho con lo que la AMIA ha logrado luego del atentado en toda esa recuperación institucional, edilicia, etcétera, hasta hoy con lo que ha hecho y bueno, qué perspectivas, si ves que se podrían agregar a la satisfacción o a la no satisfacción. Bueno, 30 años es mucho tiempo, entonces se produce como una vinculación, o sea, algunas de las cosas que pasaron en este largo tiempo tuvieron que ver con el atentado y otras tuvieron que ver con otras circunstancias del país o de la misma comunidad o de la AMIA en particular. Eh, es decir, si uno piensa que en los 90, fin de los 90 se reinaugura el edificio, o sea, el edificio se vuelve a inaugurar, luego una discusión inicial sobre si había que reconstruir el edificio en el mismo lugar o debía quedar como un lugar de recordación, eh, al estilo de lo que pasó con la Embajada de Israel, por ejemplo. Exacto, exacto. Eh, Obviamente se tomó la decisión de reconstruirlo en el mismo lugar, donde operaron factores diversos para tomar esa decisión. En el país sucedió la crisis, la tremenda crisis que golpeó desde fin de los 90. Me refiero a la crisis socioeconómica que tuvo la Sí, Argentina a sí, fin de los 90, a principios de los 2000 y el crack ese de 2001-2002. Pensá que, Eduardo, que la mía es una organización social y como tal exacto. está inmersa en las dificultades que tiene los colectivos a los cuales asiste o brinda servicios y al mismo tiempo las circunstancias económicas del país. El 2001 visibilizó muy en particular en la Argentina el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Y la AMIA, si uno la considera una organización per se, bueno, no sé, tiene 200 voluntarios, 350 empleados, más de 200 programas. Uno podría decir que es una pequeña organización, mediana, pero en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil es una de las más grandes. Entonces Sin se duda. terminó consolidando como una referencia. Sí, Fin de los 90 se constituyen algunos espacios asociativos del sector, a mediados de los 2000 otros. Los 2000 encuentra la necesidad de una reconversión y una modernización en planos diferentes, de un ayornamiento de programas. Eh, Esos 90, esos primeros años después del atentado generan mucha zozobra desde el punto de vista de la sostenibilidad de AMIA. Eh, Pensá que en marzo del 2000, perdón, en marzo del 95, es decir, 8 meses o 9 meses después del atentado, la AMIA pone en funcionamiento el área laboral y con eso completa todos los servicios que había el 17 de julio. O sea que en un plazo muy corto de tiempo,
se vuelven a poner en funcionamiento casi todas las actividades, con algunas con más o menos posibilidades, pero todas las actividades y todos los programas se ponen en funcionamiento en un periodo muy corto de tiempo. Eso genera un esfuerzo muy grande que generó dificultades en la sostenibilidad. Esos fueron los asociados a los problemas sociales de los 2000. Entonces, lo que te quiero decir con todo este recorrido es que en tanto en un recorrido tan grande operan no solamente las cuestiones vinculadas con el atentado, sino algunas otras en la vida Lógico. de la AMIA. La AMIA es una organización reconocida por lo que hace y por la manera en que lo hace, perfectible, por supuesto, pero nosotros entendemos que somos una referencia en el sector. Y obviamente en términos de la comunidad ha habido grandes cambios de todo tipo, demográficos. Bueno, la comunidad judía argentina, a diferencia de otras comunidades de la región, están ubicadas en las clases medias, ¿no? Y las Ujú. clases medias han sido las más golpeadas por los procesos Sin duda. de deterioro económico en nuestro país. En fin, circunstancias diversas para poder responderte No, de no, una manera muy claro, porque exhaustiva. además la AMIA, como tú decís, es un referente, pero mucho más de lo nacional. La AMIA es un referente en Latinoamérica, ni que hablar, y como organización de la sociedad civil, este, nosotros que estamos en el trabajo internacional de la Mm. sociedad civil, sin duda que es una referencia, y no solo por el atentado, ya pasaron 30 años. Bueno, Ujú. Adriana, la siguiente pregunta. Sí, un gran trabajo social hace la AMIA y es reconocido no solo en Argentina, en toda la región, y hoy te diría que en el mundo se conoce a AMIA. Eh, Daniel, han pasado 30 años y la justicia no llegó. ¿Crees vos personalmente que hay alguna esperanza de obtener alguna medida de justicia en esta causa? Eh, Se hace difícil de sostener la esperanza después de 30 años, pero tenemos que ser consecuentes con la idea de que sí se puede, que sí se puede. La justicia ha determinado claramente la responsabilidad intelectual y material. Este, tanto es así que hay alertas rojas para funcionarios de la República de Irán. Eh, Se ha determinado la asistencia que dio Hezbollah, como bien decías vos inicialmente en la presentación, con lo cual hay muchas cosas que se saben y hay dificultades para la continuidad de los procesos, atento que no comparecen frente a la justicia aquellos que están señalados. Pero nuestra obligación es seguir bregando para que terminen penando por digamos, teniendo penas por los crímenes que han cometido los responsables que han participado del atentado a la AMIA. Eso es una obligación, es un imperativo ético. Un pueblo que sigue rememorando 3.500 años después la salida de Egipto, cómo no va a seguir exigiendo justicia 30 años después. Entonces, desde ese punto de vista hay una continuidad en esa decisión. Por supuesto que operan factores de diferente tipo, la Argentina no puede estar sola en esta batalla, necesita el apoyo de la comunidad internacional, la comunidad de naciones me refiero. Operan cuestiones internas acerca de la efectividad de la justicia en nuestro país, opera cuestiones también vinculadas con la efectividad de todos los poderes que hacen al Estado argentino. Hay un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado claramente la responsabilidad del Estado. El Estado argentino ha asumido su culpabilidad, ha reconocido que no ha hecho todo, especialmente teniendo en cuenta que 2 años antes del atentado a la AMIA había sucedido el atentado a la Embajada de Israel, ¿no? De qué manera generar mecanismos preventivos y ante el hecho, mecanismos que ayuden a paliar las necesidades de la organización, de las familias afectadas, bueno, en fin, temas de seguridad. Nada de eso funcionó en el 94, habiendo tenido una alerta con anterioridad. Así que nuestra obligación es seguir las batallas en cada uno de los planos, judicial, discursivo, manteniendo en la agenda pública también. No es fácil, uno da por hecho que mantener en la agenda pública esto 30 años después viene dado. No, no viene dado, es una tarea, hemos incorporado diferentes lenguajes en ese sentido. Por supuesto que el judicial, pero no sé, el arte, por ejemplo, la posibilidad de generar otros lenguajes que permitan seguir manteniendo en la agenda pública en nuestro país y en otros lugares del mundo el atentado a la AMIA. Gracias, Daniel.
Eduardo. El ataque terrorista contra la AMIA fue de una enorme magnitud desde todo punto de vista, eso no se discute. La pregunta es si vos crees que los países de América Latina, en general, tomaron conciencia entonces, después, ahora, de lo que significa el terrorismo islámico y ¿crees que por lo menos algunos de los países latinoamericanos han tomado medidas de seguridad necesarias como para proteger a nuestros países de que pueda haber atentados similares, que han hecho algo en estas 3 décadas que les marcó la luz roja de la AMIA? ¿O ha habido o puede haber habido en algunos indiferencia o en otros complicidad, muchas cosas, pero ¿cómo sentís que han reaccionado el resto de Latinoamérica, estamos hablando de 34 países, frente a algo que sucedió dentro de todo en nuestro territorio, en el territorio latinoamericano? Sí, ha habido respuestas diversas, obviamente, es un calidoscopio de, de culturas. Uno puede hablar de Latinoamérica o puede hablar de los países en particular y empiezan a haber Sí, diferencias y a su vez en cada país hay digamos, cambios en las administraciones ideológicos y de orientación y demás. Con lo cual, de vuelta, generalizar en estas cosas es difícil. Vemos con preocupación, por supuesto, países que se han acercado a Irán, como puede ser el caso de Venezuela o el caso de Bolivia, que lo tenemos acá cerca. Uno de los imputados con alertas rojas, en ese momento ministro de Defensa de Irán, estuvo a pocos kilómetros de Argentina, en la frontera norte. eh, Hace no mucho tiempo, hace pocos años atrás. Hemos visto en Nicaragua la presencia de otro funcionario con alertas rojas también, y eso fue hace un par de años atrás. Es decir, entonces seguimos viendo o siguiendo los avatares de la Triple Frontera, una zona entre Paraguay, Argentina y Brasil, que siempre ha tenido oscuridades y pocos controles y de qué manera eso prospera. Producto justamente de una investigación de un juez de la zona, Argentina incluyó a Hezbollah, a Hezbollah dentro de la lista de entidades terroristas. De modo tal que hay países que han tenido ciertas actitudes, otro tipo de actitudes, y a su vez esas actitudes han cambiado a lo largo de los años. Yo insisto una vez más, algo que te dije hace unos instantes: Argentina necesita el apoyo de la comunidad de naciones en general y de las latinoamericanas en particular, porque es el barrio en el cual vivimos. Entonces, eh, mientras eso no esté de una manera integral, seguimos teniendo contingencias y riesgos asociados con esas circunstancias. está claro, los riesgos están ahí y lo sabemos todos. Adriana. Sí, Daniel, muy cierto lo que decís. Argentina también necesita legislación más dura contra el terrorismo, porque eso también sería una forma de ayudar a prevenir futuros atentados. Yo ahora quería preguntarte, nos toca conmemorar este triste aniversario a 9 meses de la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas en Israel, y salvando las distancias, estamos frente a la misma barbarie y el mismo odio, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿qué sentís eh, como director de AMIA, como sobreviviente de este atentado terrorista, como miembro de la comunidad judía, cuando ves el alarmante incremento del antisemitismo alrededor del mundo, lo que está ocurriendo en las universidades, en otros ámbitos, con tanta gente incluso defendiendo la acción del grupo terrorista Hamas? El 7 de octubre es un punto de inflexión, lo fue y lo seguirá siendo. Ha quedado marcado en la historia por la magnitud, por el desprecio de la vida humana, por lo salvaje, por lo artero, por tantas circunstancias, y obviamente eh, desde las comunidades judías en diferentes lugares del mundo ha generado también un hito. Estamos todos a partir de ese momento, todos los que tenemos eh, familiares, todos los que estamos en contacto con amigos, todos los que tenemos afectos personales, eh, estamos permanentemente en comunicación con nuestros seres queridos que viven allí para entender las circunstancias. Obviamente, en un plano más general, me parece que
lo que ha motivado en diferentes lugares del mundo, como lo estamos viendo de una manera muy preocupante. Y nos referimos no a países que no tienen sistemas democráticos estables, sino justamente estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, de democracias con años de funcionamientos. Eh, lo que estamos viendo es una exacerbación del antisemitismo, efectivamente, con hechos de diferente magnitud, pero todos los estudios nos muestran que hay un agravamiento notable del antisemitismo, que se da en diferentes planos, como decías, en la universidad, también en las redes sociales, también en la vía pública, muchas veces llegando al plano físico, de la agresión física, y obviamente a nivel diplomático en muchos casos, intentando aislar al Estado de Israel, que no está haciendo otra cosa que defenderse y defender a sus ciudadanos y tiene el legítimo derecho de hacerlo. Pero parece que los argumentos racionales no operan en este caso, operan otras, en muchos casos operan intereses también. Eh, Todos nosotros, las comunidades del mundo, estamos, eh, ha sido modificada nuestro quehacer cotidiano a partir de lo que ha sucedido y estamos todos atentos a las circunstancias y todos, por supuesto, haciendo lo que podamos para que los ciudadanos de Israel sientan el apoyo de sus hermanos en las diferentes comunidades del mundo. Y bueno, y ojalá que la paz pueda prevalecer rápidamente y que Israel pueda hacer lo que corresponda para que sus ciudadanos puedan tener la seguridad y puedan vivir como cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo, cosa que hoy no pueden hacer. Gracias, Daniela. Así es, estamos muy Sí, preocupados nosotros también viendo cómo se incrementó de una manera exponencial el antisemitismo, como que la gente analiza lo que pasó desde el prejuicio antisemita y no desde la información real. Y bueno, nos parece hasta peligroso, ¿no? Así que bueno, ojalá que la situación se calme y que vuelva a la paz en Israel, como dices. Eduardo. Bueno, nosotros todos sabemos que hay un tradicional acto central el 18 de julio en la calle Pasteur frente al edificio de AMIA, pero estamos a 30 años y también sabemos que se están organizando obviamente distintas actividades para conmemorar este 30 aniversario, reclamar justicia. Mm. Eh, ¿Tenés para contarnos en particular cuáles van a ser los eventos más trascendentes o los más notorios, y qué objetivos se buscan con cada uno de ellos llevándolos a cabo? Sí, hay un ciclo conmemorativo que tuvo su inicio ya hace unas semanas y que está integrado por una cantidad de hechos conmemorativos. Hace una semana, justamente, hoy una semana, se produjo en la AMIA lo que dimos en llamar el Memoria Federal, 18 jefes de Estado estaduales, gobernadores, Bueno, y 15 gobernadores y 13, bueno, vicegobernadores, una presencia muy, muy notable en nuestra sede, en un acto en el cual se suscribió una declaración a favor del esclarecimiento en contra de toda forma de terrorismo y de violencia. Ha habido hasta ahora una conmemoración en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En el día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación va a estar haciendo un homenaje en pocas horas. Bueno, la Cámara de Diputados de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, va a estar haciendo una conmemoración. Estamos reinaugurando eh, diferentes espacios dentro de nuestra institución y en otros lugares que hace a veces de conmemoración también. Esta semana se está produciendo lo que damos en llamar la clase abierta, donde escuelas de la comunidad y escuelas privadas no judías y escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires van a estar participando de clases abiertas
donde la temática tiene que ver con el atentado a la AMIA, pero más in extenso el fenómeno del terrorismo y cómo mitigarlo. Estamos hablando de alumnos de escuelas secundarias y que esto venimos haciéndolo año tras año, porque el factor educacional para nosotros es importante, ¿no? El reclamo de justicia, el ejercicio de la memoria y la educación. Ese es el tercer eje que nos parece para nosotros relevante ejercitar año tras año. El acto de la juventud, que se produce el 17 de la noche, que para nosotros es muy relevante y suele tener una convocatoria de más de 1000 jóvenes, una especie de vigilia del acto que se produce el día siguiente, que es el acto central. Por otra parte, el Congreso Judío Latinoamericano va a estar haciendo, como hace habitualmente, su evento en los días previos, que cuenta con la colaboración de la AMIA y de la DAIA, y en la cual la agenda tiene 3 tracks, uno vinculado con legisladores o congresistas de los diferentes países de Latinoamérica, un segundo vinculado con seguridad y un tercero con enviados especiales para temas de antisemitismo que van a estar concurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Es un evento inmenso, importante, inmenso en cuanto a su relevancia, digo, Sin duda. y muy, muy importante para el debate de los temas que hacen a esta, bueno, al atentado a la AMI y sus consecuencias. Eh, de modo tal que tenemos vamos a tener la visita de muchas delegaciones del exterior, de entidades de los Estados Unidos, de Israel, en fin, de diferentes lugares. Va a haber actos en diferentes lugares del mundo, ya nos han informado, lo suele haber en Miami, Exacto. en Filadelfia, en Boston, en Israel, un evento que hace Versailles muy, muy grande con todos los participantes que van a estar en 18 de julio allí. En fin, es un mes muy, muy intenso, donde se moviliza el reclamo, pero se moviliza también las almas, ¿no? Hay movilización interna. Va a ser muy, muy movilizante además. Y por lo que dijiste hace unos minutos, creo que es importante el apoyo, como dijiste, de la Comunidad de Naciones. El hecho de que dos presidentes de la región estén presentes, el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay, en una de las actividades que se van a hacer en el Congreso, pienso que, bueno, son dos presidentes de dos países vecinos que integran el Mercosur igual que Argentina. Ojalá estuvieran todos, pero aplaudamos a los que sí van a estar y eso también, evidentemente, va a ser sin duda muy importante. Bueno, Adriana, tu próxima pregunta para ir terminando. Sí, Daniel, bueno, mencionaste al acto de juventud y yo te quería preguntar, para quienes nacieron después, no vivieron ese 18 de julio, hoy los que tienen 18 o 20 años, ¿qué mensaje central crees que habría que darles ¿no? en todos estos eventos? El mensaje central tiene que ver con el ejercicio de la memoria y reclamo de justicia. Es decir, mientras no hay, no está, hay un capítulo no cerrado mientras los responsables no estén, como decía hace unos instantes, penando por el Sí, delito que cometieron, por el crimen que cometieron. Eh, y el mensaje entonces es sumarlos a este reclamo colectivo. Y para eso pedirles o invitarlos a que no sea simplemente una participación, sino que hagan carne de esto, que lean, que se involucren. De hecho, el acto es realizado en su integralidad por aquellos que integran agrupaciones juveniles. No tiene ninguna participación de las organizaciones centrales. Es un acto autogestionado por parte de las agrupaciones de jóvenes, como viene sucediendo hace 3 décadas, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un ejercicio interesante. Los jóvenes que hicieron la vigilia en el 95, hoy tienen probablemente 50 años. Dejaron de ser jóvenes, así como muchos familiares que participan de estas actividades o de otras, son segundas o terceras generaciones. Uno ve chicos de 20, 25 años, claro. que tal vez es no sé, el sobrino, el nieto, o algún familiar que en el 94 no había nacido y hoy están de alguna manera teniendo roles activos. Es la posta, es la continuidad, como en tantos otros
cosas que podemos traer. La continuidad es relevante porque si no se extingue, ¿no? Con obviamente. la generación que vio y que fue testigo, ¿no? Seamos testigos todos, algunos presenciales y otros a través de la transmisión. Muy, muy importante ese mensaje de continuidad y de no claudicar en el pedido de justicia y en la memoria. Bueno, Daniel, creo hemos llegado a ocupar todo el tiempo que teníamos, pero muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros tu testimonio tan importante. Este para nosotros no es un programa más, la causa AMIA realmente nos atraviesa y es un honor haber podido entrevistarte. No, Adriana, Eduardo, a ambos les agradezco la posibilidad de este mensaje. Este es un mensaje que va a llegar a tantas personas y obviamente agradecer en nombre de ustedes a la Benaibrit por el acompañamiento permanente, por la preocupación, por estar presentes y por saberlos en forma permanente preocupados y trabajando por estas cosas en común. Así que gracias a ustedes dos y a la Benaibrit. Bueno, gracias Daniel por tus palabras. Ha sido un enorme privilegio tenerte con nosotros en este aniversario tan particular que nos sigue interpelando a todos, cada uno de nosotros. Gracias a todos los que nos están mirando por acompañarnos. Esperemos que nos sigan en el próximo episodio de Con el Lente en Latinoamérica con un nuevo invitado que nos va a permitir esclarecer y seguir esclareciendo sobre la realidad de la región. Un abrazo, Daniel, nuevamente y hasta entonces para todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Un abrazo grande y gracias de nuevo.